Continuamos entonces con la segunda parte, que es la debida diligencia del cliente. Estamos ahora en el artículo 18, y que define lo que es debida diligencia en el conocimiento del cliente. Como mencionábamos anteriormente, esta es una nueva expresión que se incorpora tanto en la ley como en el reglamento. Y esto viene a ser un conjunto de normas y medidas tendientes a obtener información que permita conocer la identidad del cliente o beneficiario final, entender el propósito de la relación que tiene el cliente con el sujeto obligado, establecer su perfil, verificar que esas operaciones realizadas por el cliente es compatible con el perfil. Esto anteriormente lo conocíamos como identificación y conocimientos del cliente. Ahora fue ampliado, ¿verdad?, para llamarlo debida diligencia del conocimiento del cliente. Y esto lógicamente se le hace a las personas físicas y jurídicas. Y termina normalmente con la calificación de riesgo del cliente. ¿Qué implica esto? Lo calificamos al cliente. Si es un riesgo mayor, entonces vamos a aplicarle una debida diligencia más intensa y rigurosa. Si es de riesgo más bajo, entonces vamos a reducir la debida diligencia del cliente. Entonces aquí ya tenemos básicamente los dos extremos en términos de debida diligencia. Riesgo alto, debida diligencia, lo que se llama, vamos a ver después que es posterior. Riesgo bajo, debida diligencia simplificada. Vamos a verlo en detalle enseguida. Bueno, esta debida diligencia del cliente se realiza en etapas. La primera etapa es la identificación. Y aquí lo que se busca es identificar correctamente al cliente o beneficiario final. Esto lógicamente lo hacemos a través de las documentaciones solicitadas a los clientes. Después de esto tenemos la etapa de verificación. Solicitamos la documentación y procedemos a verificar principalmente la legalidad de estos documentos. Y el objetivo es asegurarse de que se les ha identificado debidamente a los clientes. Esta etapa de verificación actualmente, la reglamentación permite que se haga durante el transcurso de la operación a los efectos de no cortar la operación. Posteriormente tenemos una tercera etapa, que es la etapa del monitoreo. Y aquí lógicamente lo que buscamos es ver la compatibilidad que tiene la operación con el perfil del cliente. Aquí es importante entonces vamos a tener en cuenta las operaciones que realiza el cliente, los montos que fue previsto en el perfil y lo que está realizando actualmente, de tal forma ver si esto está conforme al perfil. Y esto puede en un momento dado llevar a considerar una operación como inusual. Y en ese caso se le pide al cliente ampliar la información, y esto normalmente lo lleva por un periodo que vamos a ver posteriormente, que no sobrepasa 30 días. Y esta debida diligencia del cliente se hace en base a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, en la práctica lo que se hace es hacer la debida diligencia
preparar el perfil del cliente y en base a eso calificar los riesgos. Y en base a esa calificación entonces hace lo que se llama monitoreo de las operaciones. A riesgo alto le corresponde un monitoreo más de cerca, más intenso. Un riesgo bajo le corresponde un monitoreo más, vamos a llamarle light. Bueno, vamos a ver en detalle esto en un momento dado. Bueno, es importante que esta debida diligencia tenga un respaldo documental. Debe estar bien documentado. Es como la documentación de la transacción. También la debida diligencia del cliente se debe documentar adecuadamente. Y para documentar, lógicamente, cuando hablamos de operaciones, vamos a usar medios informáticos. Y cuando se refiere a las documentaciones, lógicamente están las soluciones informáticas. Y esta documentación de debida diligencia del cliente se debe mantener o se debe conservar por 5 años. O sea, aquí estamos teniendo un tipo de documentación que se debe conservar por 5 años y que se refiere a la debida diligencia del cliente. También las operaciones referentes, vamos a ver posteriormente, a la compraventa, importación de automotores, debemos conservarlo también por 5 años. Bueno, en la práctica, entonces, nosotros vamos a clasificar esta debida diligencia del cliente en 3 niveles. Vamos a tener el régimen general. Es lo que se aplica a todos los clientes en un comienzo. Es decir, cualquier cliente que llega entonces se le exige todas estas documentaciones. Ese es el régimen general de debida diligencia. Van a ver ustedes que además de la información referente a la identificación del cliente como nombre, documentos, la nacionalidad, domicilio, teléfono, también se le exige información sobre las operaciones que realiza el cliente, la declaración jurada del origen del dinero y una cosa muy importante que ahora se incorporó en esta reglamentación, que es la correspondencia de los ingresos con las operaciones que realiza el cliente. O sea, cuando realizamos la debida diligencia del cliente, le solicitamos las informaciones y en base a eso elaboramos el perfil y ahí podemos ver qué tipo de operación puede realizar el cliente y los montos y la frecuencia. Y entonces eso a través del sistema informático nosotros verificamos. Tenemos las personas jurídicas, que práctica también lógica, que también se le exige la identificación. Pero en este caso, no, en vez de cédula de identidad se utiliza la escritura pública. También se le exige la declaración jurada del origen de dinero y lógicamente, como la anterior, la documentación sobre la compatibilidad de los ingresos al perfil. Bueno, esto es lo que respecta a debida diligencia del cliente. Este es el punto de partida. Pero lo más interesante es que nosotros, a los efectos, si encontramos que el cliente tiene un riesgo bajo, entonces procedemos a reducir el requisito de información. Y cuando
podemos aplicarlo esto. Cuando el cliente es calificado de riesgo bajo y realiza operación con un pago único de 15 salarios mínimos o operaciones a plazo de 20 salarios mínimos anuales. En estos casos, entonces, se aplica el régimen simplificado. Y vean ahora los beneficios de aplicar el régimen simplificado en términos de requerimiento de información. Es decir, los requerimientos referentes a origen de fondos y compatibilización de ingresos con el perfil no es solicitado acá, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Como hay una información mínima a solicitar, entonces lo más lógico es que este régimen de debida diligencia simplificada se aplique solamente a los clientes de riesgo bajo y no se podrá aplicar a clientes sospechosos de lavar activos o financiamiento del terrorismo. Bueno, pasamos al artículo 24, que viene a ser el régimen ampliado de debida diligencia del cliente. Esto se aplica cuando el riesgo del cliente es de alta exposición. Y normalmente se aplica a las personas jurídicas no residentes en el país, a los fideicomisos, a organizaciones sin fines de lucro, a las personas políticamente expuestas y a las personas condenadas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lógicamente, cuando se aplica este régimen de debida diligencia, principalmente en el caso de los PEC, se le aplica hasta el segundo grado de consanguinidad. Para los otros casos, se incrementa la frecuencia de la revisión, la frecuencia de actualización. Se le solicita nuevas documentaciones. Y lo más importante acá es que cuando se refiere a clientes de alto riesgo, es que su aceptación debe venir del nivel gerencial más alto de la entidad. Esto por el riesgo que representa. Debemos imaginarnos aceptar a un cliente de alto riesgo. Entonces también el perjuicio puede ser enorme. Por eso se debe involucrar ahí el directorio, la gerencia, ¿verdad? Y el oficial de cumplimiento. Y en algunos casos va a ser difícil aplicar la debida diligencia del cliente. Y en este caso, la alternativa que tenemos es no iniciar relaciones comerciales, no efectuar operaciones o directamente terminar la relación comercial iniciada. Si no podemos identificar correctamente a los clientes, entonces la alternativa que tenemos es esto. Esto implica que no debemos iniciar ninguna operación cuando no podemos identificar correctamente a los clientes. Bueno, una vez solicitada la información a través de la debida diligencia del cliente, se procede a elaborar el perfil del cliente. Y esto no es más que en base a la información referente al conocimiento del cliente, su personería jurídica, su actividad laboral, y llevando en cuenta las operaciones realizadas y los montos operados, entonces se elabora el perfil. Y como va a ser normal, muchas veces este perfil puede variar durante el transcurso de la operación. No debe extrañar que varíe. Aquí es importante mencionar que el hecho de que el cliente sea de alto riesgo no impide
no debe implicar que la operación no sea realizada, solamente que debemos cuidarlo muy de cerca. Esto lo realiza también los países. Si el país es considerado de alto riesgo, lógicamente se le va a pedir más información a los sujetos obligados. Ahora estamos en el momento de la calificación de la GAFI y corremos el riesgo de ser calificados en el nivel gris. Y pasamos ahí, lógicamente, mañana todos nuestros corresponsales, todas las empresas con que estamos relacionados, nos van a mirar con otros ojos, como más riesgosos, y nos van a pedir más información. Y eso, lógicamente, en algunos casos, va a encarecer la operación. Y a nuestra contraparte puede resultar más conveniente no operar con nosotros. Eso es el riesgo, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo aquí con este perfil y con la calificación en sí, que viene ahora. La calificación del riesgo de los clientes. O sea, esto se hace en base a criterios para calificarlo. Y se lleva en cuenta la nacionalidad, la residencia, la actividad económica, origen de los fondos, la calidad de persona políticamente expuesta, el volumen de transacciones, la zona geográfica. Es muy importante acá mencionar que dentro del país existen zonas geográficas de mayor riesgo, como serían las zonas fronterizas. Y cada país también tiene, conforme a la GAFI, tiene su calificación de riesgo. Hay países considerados como productores de drogas, entonces tienen una peor calificación, como sería el caso de Colombia y Bolivia. Bueno, esta calificación se hace en base a algunos criterios que se establecen en el anexo 5. Nosotros en el curso vamos a proporcionar un formulario para hacer esta calificación dentro del curso. Y va a estar a disposición de las personas que asisten al curso. Eso no implica que ustedes no puedan comenzar a trabajar y elaborar este sistema de calificación conforme al anexo 5. Muy bien se puede hacer. Y lógicamente es importante llevar en cuenta que cuando usamos el régimen abreviado, lógicamente las informaciones son menores y consecuentemente también la calificación se realiza conforme a este requerimiento. Bueno, ya viene aquí el monitoreo, ¿verdad? Habíamos dicho que el monitoreo dependía bastante de la calificación del riesgo del cliente. A los clientes de alto riesgo, como mencionábamos, ¿verdad? Se aumenta la frecuencia de la revisión, el número de revisiones anuales que se debe realizar, inclusive requerimientos de información. Y a los clientes de riesgo bajo, lógicamente, el monitoreo es menor. En la práctica, existe una práctica muy utilizada dentro del sistema financiero, es que en forma mensual el sistema tecnológico aporta las operaciones realizadas por el cliente y lo confronta con el perfil. Y automáticamente ya te da la información de qué cliente hizo una operación que se aleja del perfil. Y eso lo hace cada mes. Esto es para las operaciones, vamos a llamarle normales.
Para las operaciones ya con riesgo alto, entonces, este control se hace no solamente mes a mes, sino por cada operación. Por eso el costo es mucho mayor. Y de este monitoreo, entonces, el monitoreo hecho mensualmente y surge algún desvío entre la operación realizada, la operación real realizada y el perfil, entonces aparecen las alertas. Y estas alertas, entonces, puede dar motivo a que la transacción sea considerada inusual. Se da un tiempo para verificar esa inusualidad y ahí, si no se consigue informaciones suficientes, automáticamente la transacción pasa a ser una operación sospechosa. Bueno, eso es lo que estamos mencionando acá, ¿verdad? Entonces, y se tiene 30 días para calificar una operación como inusual. O sea, una vez realizada la transacción, se tiene 30 días para calificar la transacción como inusual. Y después que de calificar la transacción como inusual, se pasa al segundo estadio, que es transformar esa inusualidad en una operación sospechosa. Bueno, aquí, antes de pasar a la operación sospechosa, es importante que en algunos casos, lógicamente, va a haber ese desvío entre la operación realizada y el perfil, pero el cliente consigue justificar adecuadamente el por qué ese desvío. En ese caso, eso queda, vamos a llamar, se transforma en transacción normal, pero esto debe ser mantenido, el registro del seguimiento realizado. Se debe mantener ese registro porque tanto en el caso de la CEPRELAT puede en un momento dado exigir. Bueno, actualmente existe, como mencionamos ya, que las transacciones de compra-venta se debe usar los registros tecnológicos y para las documentaciones se utilizan los medios adecuados para ese fin. Y es importante también conocer acá que la CEPRELAT, para ponerse en contacto con los clientes, ya tiene un sistema establecido que es el ROSWET. Bueno, con respecto a las documentaciones de las operaciones y las documentaciones referentes a la debida diligencia, debemos mencionar acá que se debe conservar por 5 años. Y también se debe conservar por 5 años la calificación de inusualidad, por 5 años, que posteriormente no fue calificado como sospechoso, entonces se debe conservar por 5 años. Bueno, realizado entonces o determinado la inusualidad de la operación, pasados los 30 días, entonces pasamos al segundo estadio, ¿verdad? Donde esto se debe transformar en una operación sospechosa. Y la empresa o el sujeto obligado tiene aún un plazo de 90 días para poder analizarlo detalladamente, la transacción, y si en esos 90 días el cliente no lo justifica, entonces es normal que esto se transforme en una operación sospechosa. Y se debe reportar prácticamente en forma automática a la CEPRELAT en un plazo de 24 horas. Bueno, este reporte de operaciones sospechosas actualmente tiene un formato unificado.
ya que se hace a través de la vía web, un formato unificado, donde podemos encontrar, en primer lugar, un punto referente a la identificación de las personas que intervienen en la operación, o sea, a nuestros sujetos obligados, a nuestro cliente. Después, tenemos un punto referente a la descripción de las operaciones realizadas. Aquí, lógicamente, se coloca el monto, fecha, moneda, los servicios utilizados, el lugar de realización, para posteriormente pasar a un punto referente a destacar las irregularidades y consideraciones para transformarlo esto en sospechoso. Esto normalmente se debe hacerlo muy bien en el ROS, ya que aquí radican algunas de las deficiencias encontradas en las entidades, es decir, la mala redacción del reporte de operaciones sospechosas. Y esto es una de las fallas que puede llevar a una sanción al sujeto obligado. Entonces tenemos que describir en forma exhaustiva las circunstancias que sustenta la calificación como sospechosa. Y que no se debe limitar a los montos involucrados. Entonces aquí es muy importante este punto de fundamentar adecuadamente del por qué la transacción es una operación sospechosa. Y se recomienda acá, en este caso, siempre es conveniente mencionar que se debe usar el enfoque basado en riesgo, pero en lo que respecta a la operación. No, eso no llevar para los montos, se reporta cualquiera sea el monto. Bueno, para ir terminando entonces esto, tenemos el artículo 35 y 36. Ya mencionamos que el artículo 35 se refiere a la remisión del reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT y se hace a través del ROSWET. Y también no olvidarnos de la confidencialidad. Es importante que actualmente, a los efectos de proteger tanto a la entidad como al oficial de cumplimiento, la CEPRELAT asigna código secreto a cada entidad. Esto es fundamental. Entonces, si por alguna razón este código cae en manos de un tercero, nadie va a saber a qué entidad ni a qué oficial de cumplimiento se refiere, a no ser que tenga alguna información confidencial de la CEPRELAT. Y también esto se va a presentar bastante en los primeros momentos de aplicar correctamente la reglamentación, de que en los 3 meses, porque en los 3 meses consecutivos no se haya encontrado reporte de operaciones sospechosas. Y esto, la CEPRELAT exige que en el plazo de 5 años, pasado el trimestre, entonces se haga el reporte negativo. Esto ya, el artículo 38 se refiere ya a una nueva ley que fue emitido por el país. Y principalmente se refiere a personas que están incluidas en la lista de las Naciones Unidas, ¿verdad? U otra persona que la propia ley de inmovilización de fondos considera que se debe reportar. Actualmente esto va más allá, ¿verdad? Además de reportar a ese cliente, también aparece, se le sacan los bienes. En estos días se ha publicado, ¿verdad?, casos en que hubo algunos allanamientos a los efectos de que el gobierno, a través de la Cenavico,
se apropie de esos bienes a los efectos de su posterior ventas. Bueno, y para terminar, entonces tenemos el caso de requerimiento de información de las autoridades. Tanto la CEPRELAT, en este caso, puede exigir al sujeto obligado la remisión de algunas informaciones. Y eso se debe contestar dentro del plazo y la forma prevista. Eso también es un motivo de una de las fallas que puede cometer una empresa y ser sujeto a sanciones conforme a la ley 1015 y sus modificaciones. Muy bien. Con esto entonces terminamos el reglamento referente a la importación y compraventa de bienes de automotores. Como mencionamos en este reglamento, hay 5 anexos. Uno de los anexos se refiere al manual de prevención, al contenido del manual de prevención, que, como van a ver ustedes, tiene una estructura completamente diferente, con una terminología también diferente. Después tenemos la calificación del cliente. También hay un anexo, y también hay un anexo referente a señales de alertas. Son cinco anexos. Entonces, con esto terminamos este punto y gracias, señores.